¿quién tendrá la razón? ¿Johnny Depp? ¿Amber Heard? Si quieres saberlo, en este video te explico lo que la psicóloga encargada del caso nos dijo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo un video que les va a gustar muchísimo. Ustedes me han estado escribiendo justamente con dudas y muchas cosas que se despiertan en relación al juicio que hay entre Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Y bueno, son personas de la farándula, ya se pusieron en el ojo del huracán. Y bueno, yo justamente en un video que hice hace unos días les decía, oigan, ojalá y le hicieran un peritaje psicológico o psiquiátrico para poder saber cómo es la personalidad, ¿no? de ellos que están implicados en este juicio, y de esa manera saber si a lo mejor hay algo que esté haciendo que las cosas sean más caóticas, que a lo mejor alguien esté mintiendo. Y bueno, me leyeron el pensamiento. No es cierto, seguro ya estaba súper pactado desde hace mucho tiempo. Y hubo un peritaje psicológico que se le realizó a Amber Heard y está justamente explicado en el juicio. La verdad es que utiliza la psicóloga situaciones técnicas o términos técnicos, así es que el día de hoy yo les traigo un resumen explicadito y desmenuzadito sobre lo que la psicóloga nos quiso dar a entender o explicar sobre la situación de Amber Heard. ¿Quieren enterarse? Vamos a empezar. I am a clinical and forensic psychologist. So in conducting my evaluation, I met with Ms. Heard on 2 separate dates. We spent 12 hours directly with one another. So first of all, I asked her a couple questions from something called the mini mental status exam. I then administered something called the Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2. De esta parte, ¿qué es lo más importante? Ustedes siempre me han preguntado, bueno, ¿y entonces cómo sabemos que alguien tiene un problema de personalidad, tiene algún trastorno y demás? Bueno, la forma en la que los psiquiatras y los psicólogos trabajamos en esa parte es justamente por medio de la entrevista. Es decir, aquí en China, en Tailandia o donde quieran, es necesario realizar una entrevista clínica. Y justamente la psicóloga nos lo explica de una manera muy sencilla, ¿no? Ella hizo una entrevista que duró varias horas con Amber Heard, donde le preguntó situaciones sobre sus antecedentes, es decir, desde su infancia, situaciones relacionadas con su vida cotidiana, la forma en la que se relaciona con las personas. Fíjense, no solamente situaciones de relacionarse con Johnny Depp, sino que cuando estamos sospechando que alguien tiene un trastorno de personalidad, significa que va a tener dificultades en sus relaciones en muchos otros ámbitos. Entonces, la forma en la que se realizan este tipo de evaluaciones es justamente preguntando, observando y tratando como de armar un rompecabezas. Entonces, eso es lo que ella explica que hizo una entrevista bastante larga con ella y también le realizó varias pruebas psicológicas. Existen una serie de pruebas psicológicas, una de las más famosas es una prueba llamada Minnesota, que justamente tiene un montón de reactivos. Son muchas preguntas que de repente parecen hasta como contradictorias, que nos pueden preguntar si haríamos algo, si no lo haríamos, cosas hasta si te encontraras un monedero en la calle, te lo quedarías, se lo regalarías, lo devolverías al dueño, cosas de ese tipo. Y de esa manera, después de terminar todas esas preguntas, se tienen ciertos puntajes y eso puede permitir ver ciertos rasgos de personalidad. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de un trastorno de personalidad, se hace de esa manera, con una entrevista clínica donde se preguntan un montón de cosas, se observa. A veces también se pueden hablar con algunas otras personas que conozcan a ese sujeto o a esa sujeta para poder tener alguna idea, ¿no? del panorama, y también al mismo tiempo se pueden hacer algunas pruebas psicológicas como el Minnesota que aquí la psicóloga nos explica. The results of Ms. Heard's evaluation supported 2 diagnoses, borderline personality disorder and histrionic personality disorder. Bueno, la verdad es que está padrísimo porque ella nos lo explica de una manera súper sencilla. Si ustedes pueden ver, está diciendo 2 diagnósticos principales. Uno que lo llama como borderline personality y el otro que es histrionic personality. Y a lo que se refiere justamente es a que tiene un trastorno de personalidad, en específico 2, que es un trastorno límite de personalidad y luego un trastorno histriónico de personalidad. Durante el juicio, ella empieza a explicar, o el abogado le cuestiona a qué se refiere con un trastorno. Entonces, yo les voy a explicar a qué nos referimos con un trastorno.
Cuando en una cuestión de salud mental hablamos de un trastorno, nos referimos a que es una situación de algo que nos está causando algún problema. Es decir, puede ser un problema en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de relacionarnos con los otros, en nuestra atención, en nuestra memoria. Es decir, algo que dentro de este como parámetro de la normalidad no está cumpliendo con esos parámetros y hace que a nosotros nos cause alguna disfunción o problema. A eso nos referimos cuando hablamos de un trastorno. Ahora, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, fíjense, de personalidad nos estamos refiriendo a un trastorno, es decir, algo que está alterando nuestra forma de ser o de interactuar con los otros. Y ella justamente aquí explica a qué se refiere con personalidad. Entonces nosotros lo hemos platicado muchísimo en los videos que hablamos que principalmente la personalidad, una forma fácil de entenderla es nuestra forma de ser, la forma en la que interactuamos con los demás, la forma en la que expresamos nuestras emociones o no las expresamos, a lo mejor la forma en la que nos interrelacionamos, cómo reaccionamos y que por consecuencia pensamos, ah, mira, así es Chuchita, ah, mira, así es Juanito. Es decir, tiene una serie de rasgos, es decir, de formas de ser que conforman nuestra personalidad. Ahora, si estamos hablando de un trastorno de personalidad, significa que dentro de esos rasgos que tenemos hay algunos que están mucho más marcados o que por alguna razón están más presentes y que nos pueden causar una dificultad o una disfunción para relacionarnos con los otros. Ahora, en este caso, les digo así como que nos lo puso de libro, nos dice tal cual que son dos tipos de trastornos. Uno que es el trastorno límite de personalidad, que justamente para los que tengan dudas, aquí en la descripción les voy a dejar algunos links de videos que tengo sobre ese tema. Pero el trastorno límite de personalidad, fíjense, lo puede uno explicar hasta con el nombre, tal cual, lo que se le llama borderline, y que el borderline o límite tiene que ver que todo lo lleva a uno al límite, ¿no? O sea, o veo las cosas de la manera más maravillosa o la veo de la manera más complicada o peor. Y por consecuencia todo puede ser en el límite, también mis emociones. Es decir, con una facilidad me puedo súper enojar y casi odiar con odio jarocho a todo el mundo, y por otro lado puedo estar súper feliz, súper contento, súper contenta y decir que soy Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, literalmente nada en esta vida puede ser ni tan blanco ni tan negro. Entonces, en las personalidades borderlines pueden llevar todo a el extremo. Y justamente eso tiene que ver por qué las cosas se caotizan, ¿no? Podemos llegar a una situación de violencia, algo que muy claramente hemos visto, ¿no? En este caso. Así es que antes de que continuemos explicando qué es el trastorno histriónico de la personalidad, les recuerdo suscribirse a mi canal y por supuesto activar las notificaciones para que sepan cuando tenemos un nuevo video. Ahora vamos a explicar un poquito acerca del trastorno histriónico de la personalidad. Una vez más, recuerden, estamos hablando de un trastorno, es algo que nos causa problemas. Si hablamos de un trastorno de personalidad, es algo que nos causa problemas en nuestra forma de relacionarnos o de nuestra forma de ser. Y si hablamos del histrionismo, tiene que ver así como tal cual, ¡paz!, que estén los reflectores y que todo el mundo vea a una persona. Es común que, por ejemplo, los actores puedan tener rasgos histriónicos de personalidad. Eso no significa que tengan un trastorno, sino más bien que les gusta mucho el ser vistos, el llamar la atención, hablar fuerte, ser así como que aquí estoy, ¿no? Entonces, cuando se habla de un trastorno histriónico de la personalidad, estamos hablando que tal vez podemos hacer cosas que sean exageradas y que provoquen que nos vean y nos pueden meter en problemas, ¿no? Justamente por ahí anda la cosa. Vamos a ver qué más nos cuenta la psicóloga. So borderline personality disorder is a disorder of stability. It's instability, and it's instability in personal relationships, it's instability in their emotions, it's instability in their behavior, and it's instability in their sense of self and their identity. And that instability is really driven by this underlying terror of abandonment. Una explicación muy importante que nos da la psicóloga y que justamente nos hace pensar en el conflicto y la situación de pareja es el miedo al abandono. Es decir, es frecuente que las personas que tienen un trastorno límite de personalidad tienen miedo al abandono.
¿Por qué? Porque alguien que tenga un trastorno límite de personalidad, digamos que no es que haya nacido de esa manera, wow, nací con esta herida, con este dolor, con esta forma de reaccionar, sino que más bien es frecuente que hayan tenido situaciones de mucha violencia en la infancia, a veces que se haya sido víctima de algún tipo de abuso físico, sexual, cosas de este tipo. Entonces eso puede provocar que pueda yo de alguna manera ser mucho más sensible o tener miedo a que me hagan algo, ¿no? Y entonces por consecuencia, ¡paz!, ¿no? Reacciono de una manera caótica. El problema es que en ese miedo al abandono se puede llegar al extremo como a la violencia. Dentro del trastorno límite de personalidad se puede hablar de un trastorno hacia el área o de tipo impulsivo, donde se ve que las personas son mucho más impulsivas que el resto de la población, ¿no? O sea, cualquier cosa, súper reaccionan, todo lo magnifican, todo súper duele y sí pueden llegar a tener arranques de violencia hacia la otra persona. Entonces, eso es lo que explica y creo que es muy importante porque durante el juicio se ha visto que se hablan de muchos arranques o situaciones donde se habla de que ha habido mucha violencia dentro de la pareja, ¿no? Entonces, no es raro que alguien que tenga un trastorno límite de personalidad, pues con frecuencia pueda reaccionar de una manera violenta y mucho más aparatosa. Además de que si estamos hablando de un trastorno histriónico de la personalidad, eso lo va a sobreexagerar. Y otro término que seguramente por ahí ustedes escucharon es el trastorno por estrés postraumático. Vamos a ver qué nos dice la psicóloga sobre esto. As a result of applying those protocols, what did you conclude? Ms. Heard did not have PTSD, and there were also pretty significant indications that she was grossly exaggerating symptoms of PTSD when asked about them. Bueno, en primer lugar, creo que es súper importante que expliquemos qué es el trastorno por estrés postraumático y luego ya nos vamos a meter en el rollo de por qué dice que Amber no lo tiene. Pero el trastorno por estrés postraumático, por supuesto que existe. Una vez más, cuando hablamos de un trastorno, significa que es algo que nos está causando disfunción, dolor o algún problema en nuestra vida. Y cuando hablamos de estrés postraumático, es que secundario a una situación que nos causó mucho conflicto, que a veces puede ser hasta, no sé, a lo mejor estar en una guerra, en un terremoto, en un incendio, o a lo mejor algo que nos dio mucho miedo, por consecuencia podamos empezar a tener síntomas de ansiedad, crisis de ansiedad, sensación de desesperación, a lo mejor tener pesadillas, flashbacks, estos como recuerdos que vienen de un momento a otro, ¿no? El trastorno por estrés postraumático puede haberse también presentado en situaciones de violencia, por ejemplo, dentro de una dinámica de pareja donde se viva violencia de forma constante, podría después alguien desarrollar un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, por ahí es que va esta situación, pero es súper interesante lo que la psicóloga nos dice. Nos dice que en la exploración que ella realizó, ella no encuentra que la evaluada o que Amber Heard tenga trastorno por estrés postraumático. Y creo que está padre explicarlo porque muchísimas veces es que hay personas que dicen, oye, ¿y cómo te darías cuenta tú que una persona te miente? ¿No? Porque alguien podría llegar y decirte, oye, yo siento esto, siento lo otro. Ay, pues si alguien te dice que se siente triste, pues seguro se siente triste, ¿no? Y en especial en la cuestión legal, porque estamos hablando que cuando uno es vamos a llamar como un paciente y vas con un médico, vas con un psicólogo, pues no tienes la intención de mentirle a tu psicólogo o tu psiquiatra, por lo menos no de forma consciente, porque lo que quieres es ayuda. Pero en las cuestiones legales es distinto, porque ahí a veces las personas pueden tratar de manipular la información y decir cosas que aparentemente están sintiendo o cosas que dicen de una manera y que realmente no es de esa forma. Y entonces ahí es justamente donde la psicóloga es lo que identifica. Dice que no le parece congruente la forma en la que Amber Heard expresa estos síntomas y como realmente lo está diciendo, ¿no? Que una vez más, por eso creo que fue mucho hacia el lado del histrionismo, ve como que exagera las cosas, ¿no? O sea, como que en una palabra le quiso como que tomar el pelo a la psicóloga y trató de exagerar, ¿no? Bastante la situación y eso a ella curiosamente le brincó, ¿no? En las cuestiones legales es frecuente que se empiezan a hacer como, por eso se aplican pruebas psicológicas, se hacen varias entrevistas, porque uno tiene que ver que sea congruente lo que la persona te dice, lo que los de alrededor te dicen, lo que tú sabes sobre ese trastorno y lo que estás observando, ¿no? Entonces definitivamente a ella eso le brinca y por eso dice, bueno, ya no tiene un trastorno por estrés postraumático.
Amigos, pues bueno, espero que esta explicación les haya servido, que les guste, en especial si a ustedes pues les estuvieron ahí pegados, ¿no? O van a seguir pegados en este caso porque todavía le cuelga. Pero les traje un resumen, la verdad, de lo más importante que dijo la psicóloga durante el juicio y justamente para que lo expliquemos. ¿Yo cómo lo resumiría? En primer lugar, pues nos está diciendo que Amber Heard sí tiene un trastorno de personalidad, que es un trastorno límite de personalidad y un trastorno histriónico de personalidad, que de alguna manera sí la puede hacer que exagere mucho más las cosas, que actúe de una manera impulsiva. Y de ahí pudiéramos dudar de algunas de las cosas que ella está diciendo, o por lo menos de la forma en la que lo está diciendo. Así es que con eso nos quedamos. Ustedes déjenme aquí en los comentarios qué opinan, si han conocido a alguna persona que le haya sucedido alguna situación actual. Ustedes que han escuchado también acerca del trastorno límite de personalidad, del trastorno histriónico de la personalidad, de los problemas de pareja. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dudarían? ¿Estará mintiendo Amber Heard? ¿Estará mintiendo Johnny Depp? Déjenmelo aquí en los comentarios y vamos a ver qué más información tenemos. Les mando un beso, un abrazo. Yo soy Fanny Psiquiatra y nos vemos pronto. Bye.